Cuba no es solo una tierra de la gran revolución social que conmovió América Latina, sino que también es una tierra de poetas. Es una tierra de poetas desde el siglo XVIII de manera continuada. Hemos tenido grandes figuras para la lengua española que representan la identidad cubana de manera brillante. De este modo, el poder presentar nuestros libros y la presencia de Cuba en la Feria Internacional del Libro de Belgrado es para nosotros no solo un honor, sino también un medio de exponer nuestra cultura, un medio de mostrar al hermoso pueblo serbio, a la gran nación serbia, la valiosa obra de los cubanos. No solo la obra civil, sino también la obra poética, la obra creativa, la obra narrativa también, que se desarrolla de una manera fuerte y eficaz en nuestro pueblo. La cultura cubana forma parte de una identidad idiomática, de la identidad de la lengua española, y por lo tanto también tenemos un gran encuentro constante con los pueblos latinoamericanos de los cuales formamos parte. La literatura cubana ha irradiado sobre la lengua, pero también sobre América Latina. Algunos de nuestros grandes creadores, como José María Heredia, un gran poeta del siglo XIX, fue el iniciador del romanticismo en lengua española, o nuestra figura descollante José Martí, que sigue siendo hoy uno de los grandes poetas que ha dado la lengua española. O sea, no solo tenemos autores propios de nuestra nación, sino que hemos entregado autores a la cultura universal. Alejo Carpentier, Nicolás Guillén o José de Sama Lima son tres de las figuras esenciales de nuestra cultura. Y estoy hablando solo de la cultura literaria. Tenemos una gran tradición en la música, una gran tradición en las artes plásticas, pintores de primer nivel, como el gran pintor surrealista Wilfredo Lang. Músicos ni hablar, tenemos músicos de la mayor calidad del continente americano y que han impuesto el ritmo cubano al mundo entero, como por ejemplo en la década del 50, de 1950, el cha-cha-cha, o la rumba, o también el mambo. O sea, fueron ritmos que recorrieron el mundo, y esa pequeña isla que es Cuba, pues ha dado al mundo un fervor creativo notable, una creación cultural fuerte y que sigue vigente y que sigue creativa y dadivosa. Antes del triunfo de la revolución apenas había casas editoriales en Cuba, eran muy pobres y muy escasas. Los autores tenían que pagar sus propias ediciones y eran ediciones muy limitadas. Con el advenimiento de la revolución, que fue un momento decisivo en la historia de la nación cubana, surgieron las series editoriales y después, poco tiempo después, el Instituto Cubano del Libro, con un numeroso grupo de editoriales especializadas. Por ejemplo, una editorial para la literatura cubana autóctona, una editorial para la cultura universal, literatura universal, como es la editorial Arte y Literatura, o editoriales científicas, educacionales. Casi todas las provincias de Cuba, diría que todas las provincias de Cuba tienen en su sede, en sus capitales, de 2 a 3 editoriales. Son editoriales provinciales que tienen, sin embargo, una gran connotación nacional. Existe un fervor en la Feria Internacional del Libro de La Habana que es extraordinariamente concurrida. El pueblo de Cuba asiste con mucha fuerza a esta feria. Yo creo que la Revolución Cubana creó una bella tradición, una tradición del libro que no poseíamos realmente en
la era republicana. El libro cubano era prácticamente preterido. Los intelectuales cubanos prácticamente vivían más en el exterior, eran publicados más en el exterior que dentro de la propia isla de Cuba. Ahora tenemos una posibilidad inmensa de que los autores podamos mostrar nuestra creatividad. No soy un hombre demasiado vanidoso y creo muy sentidamente que la obra es divina, o sea, la obra la hizo Dios y los demás hemos hecho obrecillas, pequeñas obras. Por lo tanto, he tenido el placer de ofrecer mi propia creatividad, mi poesía y mi labor ensayística. También he sido profesor, soy traductor de portugués, soy académico de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. He trabajado en la Universidad de La Habana, he trabajado también como investigador literario en centros de investigación nacionales y he desarrollado con entera libertad mi amor por la literatura y mi deseo por crear y por hacer sencillamente un aporte a la cultura de mi país. No por ser alguien en mi país, sino por ofrecer algo a mi